Venimos a esta tribuna a presentar iniciativa de modificación y adición al artículo 15 denominado Ciudad Productiva, presentado por el licenciado Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno. En relación a la exposición de motivos, queremos decir que el capítulo laboral que tiene que ver con el trabajo, la principal riqueza que tiene nuestro país, es de fundamental importancia en esta Constitución, por lo menos por dos razones. La primera, que tiene que ver con el lugar que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el 1917 dio al tema laboral. Uno de los ejes principales de esta Constitución fue precisamente el tema laboral, y de ahí partió el artículo 123, que hasta la fecha norma en general el contenido de la Ley Federal del Trabajo y de las leyes que tienen que ver con el tema del trabajo. Y en segundo lugar, porque consideramos que este tema laboral, que este tema sobre el trabajo es una agenda pendiente en la Ciudad de México, porque a pesar de ser una ciudad de libertades, a pesar de ser una ciudad en donde los derechos humanos han avanzado en términos de normas, de prácticas, de acciones gubernamentales, es una realidad el que la Ley Federal del Trabajo, que la Constitución, que los tratados internacionales firmados por México ante la Organización Internacional del Trabajo no se cumplen, porque en este país la política económica ha subordinado la política laboral y la política que tiene que ver con la protección del trabajo, porque en este país el gobierno decidió inscribirse en la globalidad, inscribirse en la modernidad, a partir de sacrificar a sus trabajadores, condenándolos a salarios de hambre, condenándolos a la precariedad salarial y laboral, condenándolos a prácticas que hoy son una realidad extendida en el sector público y en el sector privado, y que tienen que ver con cada vez un mayor deterioro de las condiciones de trabajo y por lo tanto de vida de nuestra gente. A partir de estas consideraciones y de la serie de prácticas ilegales que se han impuesto en nuestra ciudad, como la subcontratación, el outsourcing, la continuidad del corporativismo sindical, a cargo de líderes que venden las plazas, que finalmente negocian los intereses de los trabajadores, y a partir también de prácticas que dañan a los pequeños, a los medianos empresarios por los líderes oficiales, los líderes llamados charros, que venden protección a las empresas y los obligan a pagar chantajes. Es que nosotros presentamos esta propuesta concreta que tiene que ver con las posibilidades de que en esta ciudad, y a partir de las leyes que están vigentes, incluyendo la Constitución, cuestiones que se pueden abordar desde el ámbito local. No todo está en el ámbito federal. Desde el ámbito local nosotros podemos mejorar la situación de los trabajadores de esta ciudad. Por lo tanto, proponemos, número 1, incorporar los contenidos y la intención de los 67 tratados que México ha firmado. Un momento, por favor, diputada Luján, dígame, diputada. Sonido, por favor, ahí en su escaño. Sonido. Ya. Quisiera yo pedir una moción de orden. Me parece una descortesía, por decirlo lo menos, que haya diputados dando la espalda a la persona que está hablando y a la propia mesa directiva. Yo creo que los señores diputados tienen que tomar sus asientos y escuchar. Es lo mínimo que podemos pedir si tenemos tan poco tiempo, estar atentos a lo que se dice. Señor presidente, hay gente dando la espalda.
Ahí está el diputado Jackson. Por favor, no ¿Le interesa poco el tema laboral? Solicitamos a la Asamblea otros y poner otros. atención a la oradora y guardar orden en el recinto. Adelante, diputada. Les Luján. importa poco el tema laboral, ¿verdad? Se ve. Ellos no son trabajadores. Muy bien. Entonces, la primera propuesta tiene que ver con los 67 tratados que México ha firmado con la OIT, particularmente el 87 sobre libertad sindical, que prohíbe la intromisión de patrones y autoridades en la vida interna de los sindicatos y la libertad para organizarse tanto los trabajadores como los empleadores sin necesidad de autorización. Los artículos 98 y 154 hablan del fomento a la negociación colectiva auténtica. No son los artículos, los tratados, los convenios 98 y 154 son fundamentales en esta materia. Segunda, la obligación de los gobiernos de promover la negociación colectiva por rama de industria y cadena productiva como una vía privilegiada de concertación y lograr conciliar el reconocimiento al derecho al trabajo, modelos laborales sustentables, el uso racional de los recursos humanos y el desarrollo de los sectores productivos. Asimismo, la sanción a toda práctica de intermediación dolosa y simulación que pretende eludir el reconocimiento de la relación laboral entre la persona que presta sus servicios y el empleador que materialmente los reciba, independientemente de la forma jurídica que se adopte. 3. Garantizar el voto universal, libre, directo y secreto para elegir libremente a los representantes sindicales y en los procesos de firma y negociación de contratos colectivos de trabajo. 4. Asegurar el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a gozar de una defensoría, asesoría y representación de carácter gratuito por parte del gobierno a través de un organismo público llamado Defensoría Laboral que coordinará sus competencias con la inspección laboral. La inspección debe considerarse como un instrumento que coadyuva al respeto de la ley en los centros laborales, por lo que se promoverá esta función. 5. Se debe proteger de manera especial a los grupos vulnerables que incluyen enunciativamente a los menores, prohibiendo el trabajo infantil. Por favor, orden y silencio en la sala. Ahí este grupo de asesores están en la esquina. Por favor, silencio. Las personas con discapacidades, los jóvenes, los migrantes, los adultos mayores y trabajadores que por su condición profesional requieren de un cuidado especial por parte de la ciudad, como son los trabajadores de la construcción, de los servicios, comercio, informales y todos aquellos que prestando un servicio personal no tienen reconocida una relación laboral por parte de quienes se benefician de su trabajo. 6. El empleo informal dependiente, aquel que se presta teniendo un jefe, horario y lugar de trabajo, aunque se considere informal, debe contar con la protección gubernamental a partir de 2 acciones fundamentales: vigilar que todos los centros de trabajo en la ciudad cumplan con la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social e implementar políticas concretas de formalización de los empleos informales. 7. Se debe crear el Instituto de Estudios del Trabajo para favorecer el intercambio institucional, la negociación colectiva y la capacitación de trabajadores, empleadores y brindar información que favorezca las tareas de la Defensoría Laboral y la inspección. Asimismo, se debe encargar de la investigación y diagnóstico de las condiciones laborales en la ciudad por rama de industria. 8. Debe crearse la certificación llamada Trabajo Justo, cuyos parámetros serán determinados por un grupo interdisciplinario con participación de la sociedad civil. Las empresas que obtengan esa certificación deben recibir los reconocimientos que determinen las leyes. 9. En Ciudad de México, los gobiernos solo deben contratar
a empresas que respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo el pago de salario previamente determinado, seguridad social, respeto a formas legítimas de contratación y el respeto a los derechos colectivos. Deberá darse prioridad en su caso a los entes que hayan recibido la certificación de trabajo justo por parte del gobierno de la ciudad. 10. En relación a los trabajadores al servicio de la ciudad, el artículo 122, fracción 11 de la Constitución General determina que las relaciones de trabajo entre la ciudad y sus trabajadores se regirá por la ley que expida la legislatura local. Asimismo, en otro apartado agrega que esta disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Al respecto, nuestra Constitución debe contener algunos postulados que serán el punto de partida para el trabajo del Poder Legislativo local. Proponemos, 1, deben desarrollarse políticas de recuperación salarial. El salario mínimo en el gobierno de la ciudad no debe ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país. Asimismo, debe haber un límite para funcionarios de todos los poderes de gobierno en una relación de 1 a 20. 2. Los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente, a formar sindicatos, coaliciones o federaciones. Debe garantizarse el voto universal, libre, directo y secreto para la elección de dirigentes sindicales. 3. Deben abolirse las formas de contratación simulada, subcontratación u outsourcing, particularmente en el área de servicios, limpieza y seguridad. 4. El principio de bilateralidad debe estar presente en la negociación de las condiciones de trabajo. Deben prevalecer a este respecto los criterios de pluralidad de opiniones, pluralidad en la representación y el respeto a las minorías. La administración de los convenios colectivos de trabajo se ejercerá por el conjunto de los representantes o delegados de las organizaciones sindicales que existan en el centro laboral en proporción a los trabajadores que representen. 5. Los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, encargado de atender los conflictos entre gobierno y trabajadores, serán electos por los ciudadanos. 6. En la Ciudad de México se reivindica el valor del trabajo de los servidores públicos con la adopción del servicio civil de carrera para todo el personal, incluyendo a los trabajadores de base. 7. Se debe garantizar un modelo laboral que concilie los derechos de los trabajadores con un servicio eficiente y cálido a la población. La violación a las disposiciones legales referentes a este tema deben ser motivo de sanción en términos de la ley. Finalmente diríamos que podemos tener buenas leyes, esta Constitución puede salir muy bien en términos de derechos para la población, para los trabajadores, pero esto va a ser letra muerta si no se cumplen por lo menos dos condiciones. Uno, la organización de la sociedad libre, democrática y dentro de ella de los trabajadores. Los trabajadores se tienen que organizar y las trabajadoras no se diga. ¿Para qué? Para poder lograr gobiernos democráticos, honestos, que no se burlen de la ley, que no actúen al margen de la ley, sino que sean precisamente los protectores de los derechos del trabajo y los encargados de que se haga justicia laboral en este país y en esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Luján. Se turna a la Comisión de Carta de Derechos.